Buenos días, hermanos, o buenas tardes, dependiendo de la hora que me estén mirando. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy nos toca hablar sobre la inspiración de las escrituras. Ya espero que hayan orado por mí y por los hermanos que están predicando, ¿no es cierto? Que a veces por temas de tiempo no podemos orar ya juntos. Pero eh, vamos a estar viendo sobre la inspiración de las escrituras, que más que nada vamos a ir haciendo un pincelado ya, un repaso rápido sobre los puntos esenciales, porque es una doctrina muy linda, muy grande, que aborda muchas cosas importantes, pero vamos a ir centrándonos en los puntos más centrales ya de la doctrina de la inspiración de las escrituras. Y para empezar, decir que nosotros, bueno, sabemos que Dios nos ama y es misericordioso con nosotros. Y una de las mayores pruebas de que tenemos, ¿no es cierto?, de que nos ama y es misericordioso con nosotros, es que Él se reveló a nosotros, decidió revelarse, nos dio vida para entender su evangelio, nos renovó la mente para poder seguirle, para entender su mensaje, regeneró nuestro corazón, ¿ya? Estando nosotros muertos, nos dio vida para poder tener una relación en Cristo Jesús con Dios. Y la Biblia, para nosotros los creyentes y los cristianos, es la regla de vida, de fe y de conducta. Ya nosotros entendemos que es la palabra de Dios y no es palabra de hombres. Y de hecho tenemos pruebas en nuestra vida palpables de que eso es así, ¿no es cierto? A través de nuestra experiencia personal con Dios. Sin embargo, hoy abunda la información y los ataques en contra de la veracidad de las escrituras, de su autenticidad, la suficiencia que tiene y también sobre la inspiración ya de las escrituras. Por eso que todo cristiano tiene que estar armado en oración, piedad y estudio para poder fortalecerse y poder hacer frente a esas cosas en su vida. Ya nosotros sabemos que no tenemos que entrar a discusiones con esa gente, que nosotros sabemos que no están regeneradas, que están muertas en su delito de pecado, por ende nosotros, nuestra principal urgencia no tiene que ser intercambiar argumentos, sino que tiene que ser ir con el Evangelio, ¿ya? Pero nosotros también podemos ser tentados, podemos ser probados a dudar de esto, así que tenemos que defender la palabra de Dios, sí, pero también tenemos que nosotros crecer, ¿ya? Y madurar en la vida cristiana para que eso nosotros podamos estar firmes a eso. Y la Biblia para nosotros no dice la palabra de Dios, no expresa la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra misma exhalada por nuestro Dios, que es lo que vamos a estar viendo durante la presentación. Así que echemos un vistazo, eh, un pincelazo, ¿no es cierto?, a esta hermosa doctrina, y aprovechando que los jóvenes, ¿no es cierto?, dominan un poco más la tecnología, vamos a ir haciendo un poco esto más dinámico, ya se mueve la presentación. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es la doctrina y es un pilar fundamental de toda la Biblia, ¿ya? Y se entiende por el pasaje de 2 de Timoteo 3:16. Y la palabra griega que se utiliza aquí para la palabra inspiración se traduce como theopneustos, que literalmente significa respirada por Dios. Un cristiano honesto y sincero puede sacar algunas conclusiones entendiendo solamente esta palabra, ¿ya? Y la primera conclusión es que toda la escritura es la misma respiración o voz de Dios, porque ahí, fijémonos en cómo comienza, ¿no es cierto? Dice toda la escritura, ya no una parte, no ciertos pasajes, sino que toda la escritura, ya esa es la primera reflexión que nosotros vemos al solamente leer este versículo. Y ya la segunda es que tenemos un registro fiel de la voz de Dios, porque lo que viene de parte de Dios representa su carácter. Entonces, todo lo que viene de parte de Dios es de la esencia misma de Dios. Por ende, si Dios es fiel, nosotros tenemos un registro fiel de lo que Él es, ¿ya? Y tercero, el cristiano puede descansar y poner su vida en la Biblia para creerla, someterse a ella y ser guiado por ella, tener la libertad en, a través del Espíritu Santo de desenvolverse en el estudio, en el conocimiento y en la relación personal que uno tiene con Dios. Pero durante el transcurso de la historia, ¿no es cierto? Siempre hay hermanos que nos ayudan a entender esto, ¿ya? Y una de esas cosas es el entendimiento del griego, ¿ya? Que es theopneustos, que literalmente significa respirada por Dios.
Ahora bien, también tenemos hermanos que nos ayudan a explicar, ¿ya? Con teorías, con fundamentos, ¿no es cierto? De que algunos son precisos, otros no tan precisos, ¿no es cierto? Ya, pero que de alguna u otra manera tratan de explicar. Y el ser humano también siempre le gusta argumentar cosas que para él son difíciles de entender o que son misteriosas, siempre intenta darle algún toque humanista, ¿no es cierto? O neortodoxo de estas personas que intentan explicar todo de una manera humana. Hay una teoría para explicar la inspiración, ya sobre estas teorías y explicaciones que surgen para entender la inspiración, que es la teoría del dictado. Ya hay eruditos y teólogos que afirman que Dios dictó las palabras de la Biblia, ya, y por tanto los escritores solamente copiaron literalmente lo que Dios les dijo que copiaran. Los autores humanos serían como el trabajo de un lápiz con el escritor, ya, o de un pincel con un artista, o de un plumón con un profesor, ya. Podemos ver que las escrituras, ¿no es cierto? Efectivamente, hay pasajes en donde Dios dice, como es en el caso de Éxodo 34, Jeremías 30 o Apocalipsis capítulo 2, en donde Dios literalmente le dice al escritor, escribe esto, ¿ya? Son palabras literales de Dios. Pero en otros casos, eh, en otros casos en los que la inspiración consistió en escribir palabras exactas que se dictó a los autores humanos, ¿no es cierto? Pero hubieron otros casos en la Biblia, ya, o vemos también en otros libros, que durante el transcurso de la escritura hay estilos, hay formas y hay personalidades o sentimientos que aparecen, ¿ya? Y que cada libro, ¿no es cierto? Uno puede ver, un lector, ¿no es cierto? Común, normal, ya vemos que cada libro tiene su riqueza, tiene su, ¿cómo se llama? Autenticidad, es original, es particular. ¿Ya? Y se distingue, por ejemplo, la forma de hablar de Pablo, ¿no es cierto? Y los saludos normales que tiene o comunes con la forma de hablar de Juan o la escritura que tiene Lucas, ¿ya? Son muy distintas. Entonces nosotros podemos ver que cada libro de la Biblia tiene su autenticidad. Y si la Biblia, como dicen estos señores, ¿no es cierto?, hubiese sido dictada, tendríamos un solo tipo de texto, o un solo tipo de estilo, o un solo tipo de forma, de vocabulario, de principio a fin. Ya los autores no participarían en sus sentimientos, ni en sus personalidades, ni en las cosas que ellos vivieron. Ya no las contarían, porque sería un dictado solamente, ¿cierto? Y podemos ver ejemplos como en Deuteronomio capítulo 3, ya, ¿no es cierto? O en Romanos 9, ya que son ejemplos en el transcurso del relato bíblico que nos muestran sentimientos o personalidades de los autores. Ya, por ende, este argumento del dictado mecánico en cada libro de la Biblia se cae, ya, a través de estos pasajes. Y aquí, si usted me está escuchando, ¿no es cierto? Quizás me surja la duda de cómo es que Pedro y Pablo escribieron las cartas de Pedro y Pablo, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo el autor es Dios. ¿Cómo es que surge esa, cómo podemos decir que Pablo escribió, ya por su forma de escribir, pero también es Dios el autor? Y siendo sinceros con usted, una pregunta complicada que se desarrolla en la doctrina de la inspiración, pero podemos ver en ellos y en nuestras propias vidas que Dios nunca deja tal cual a las personas con que trata, ¿ya? Cuando Dios quiere tratar con una persona, Dios la transforma para sus propósitos. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Dios transformó la vida de Pablo, de Pedro, de Lucas, de Moisés y de todos los escritores de la Escritura en hombres de Dios que Dios quería para sus propósitos y para sus fines. Ya cuando fueron transformados estos escritores, Dios dirigió y controló su libre y voluntaria elección de palabras para que estuvieran exactamente las palabras que Dios quería. Eso puede sonar un poco extraño, y pensando en algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de nuestra vida cotidiana, eh,
No sé si a ustedes les ha pasado cuando estaban recién iniciando que no sabían cómo orar. A mí me pasó un par de veces y uno intentaba orar, ¿no es cierto? Y no sabía cómo hacerlo. Ya, o por ejemplo, las primeras veces que uno predicaba el Evangelio, hasta el día de hoy, que a veces uno se topa con personas y no sabe cómo hablarle, no tiene las palabras, y de la nada uno se va encontrando en que las palabras solas van saliendo, que uno está entregando el mensaje del Evangelio en toda su esencia, en el corazón del Evangelio, pero que no tiene idea cómo llegó hasta ahí, sino que Dios lo estaba usando, ya que Dios estaba hablando a través de nosotros cuando le predicábamos el mensaje del Evangelio con nuestra forma, con nuestra experiencia, pero era el mensaje de Dios. No sé si a usted le ha pasado que predica el Evangelio a una persona, le entrega el mensaje de salvación a una persona y ocupa ejemplos, ¿ya? Sobre todo si uno conoce a la persona, oye, ¿te acordáis de tal persona? O tú tienes vocabularios que, no sé, algunos son más flightes para hablar, otros son más educados para hablar, y uno habla con su forma. Pero el mensaje que está entregando no es de uno, no lo inventó uno, no se le ocurrió a uno soñando, ah, sí, voy a decir esto mañana, no, es Dios usándote a través de tu personalidad, la transformación que uno ha tenido en el proceso de relación con Dios, en donde Dios usa para hablar. Ya es más o menos así lo que ocurrió con estos hombres, ¿ya? Dios transformó la vida de estos hombres. Las palabras de los escritores no eran palabras de ellos como autor, ¿ya? Pero sí eran palabras de ellos en expresión, en personalidad, en carácter. Sus vidas habían sido transformadas por lo que las palabras eran de Dios. Es por eso que podemos afirmar que Pablo escribió el libro de Romanos, pero que Dios es el autor, porque ambas cosas son ciertas, ¿ya? Entonces esta teoría del dictado se cae, ¿ya? Porque vemos que, ¿no es cierto? Hay expresiones, hay cosas que no necesariamente fueron dictadas. Para suplir esto hay otros eruditos y otros teólogos que hablan de la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Ya recordemos que estamos viendo algunas teorías o explicaciones para el entendimiento de la doctrina de la inspiración. Estas personas, ya hay estos escritores, dicen que los escritores de la Biblia no recibieron un dictado, sino que recibieron una idea o un concepto general en sus mentes, ¿ya? Por ejemplo, Dios le dio a Pablo el concepto de amor, ¿ya? Le metió aquí en la mente el concepto de amor, y Pablo hizo que se sentara, empezó a reflexionar en esa idea y escribió el capítulo 13 de Primera de Corintios, ya que habla del amor. Hay una inspiración en la idea, pero los hombres tenían la libertad de escribir lo que quisiesen, ¿ya? Y por eso es que la Biblia tiene tantos errores y no es muy confiable, y niegan la inspiración verbal explícita de la palabra, porque la inspiración estaba en la mente del escritor, pero no de la escritura, ¿ya? Esta idea que ustedes están escuchando de mi boca es muy popular, ¿ya? Sobre todo en los neo-ortodoxos de hoy, ¿no es cierto? Que hacen libros y, y hacen teologías, ¿no es cierto? Liberales, ¿no es cierto? Que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Podemos ver ya en algunos pasajes que ustedes tienen en pantalla que la escritura afirma ser completamente veraces, no en partes, no en ideas, no en conceptos generales, sino que es totalmente inspirada en su totalidad, en una completa inspiración. Veamos uno, que para mí es el más significativo, ¿no es cierto? Los primeros tres, ¿no es cierto? El de Juan, capítulo 17, versículo 17, en donde Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya un capítulo que a mí me gusta mucho y que bueno, ese solo pasaje, ese solo versículo tiene muchas cosas que decir, pero fijémonos en la última frase, ¿no es cierto? Que dice, tu palabra es verdad. Aquí vemos que Jesús mismo, ¿ya? Afirma que la palabra de Dios es verdad y que no son partes de la palabra, ya no son secciones o conceptos o las ideas generales que la Biblia trata, que son verdad, sino que toda la palabra, ¿ya? Por algo ocupa ahí ¿no es cierto? Eh, el- la,
la forma del lenguaje, ¿no es cierto?, que dice que tu palabra, ¿cierto?, es verdad, es como que si fuera una fórmula matemática, ¿no es cierto? Palabra es igual verdad. Ya, no es secciones, no está dividido eso, sino que es en una totalidad. Y por otra parte, la Biblia nunca limita la autoridad y mensaje de las escrituras a conceptos o ideas que transmite en general mediante palabras escritas, ¿no es cierto? Nunca hace eso. Al contrario, lo que hace Dios con su palabra es que expresa una gran preocupación por la palabra e inclusive en algunos lados, ¿no es cierto? Bueno, y durante toda la Biblia, se prohíbe categóricamente cualquier manipulación. Y ahí veamos una, que también se repite en otros pasajes, ¿no es cierto? Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 dice, no añadiréis palabras que yo os mando, ¿ya? Dice también, no disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Habla aquí de que nosotros no tenemos que manipular, ni siquiera añadir, quitar, o aquí, ¿no es cierto?, dice disminuir, o sea que lo que está dicho no tenemos que tergiversarlo o decir no es tan así, no, lo que está ahí es así, ¿ya? Dios tiene una especial preocupación por su palabra en que, ¿por qué? Porque cuando Dios da su palabra, se está comprometiendo con su carácter. Entonces Dios tiene un especial cuidado en lo que dice, en cómo lo dice y cómo va a llegar a nosotros esa información. Por eso Dios es muy cuidadoso con lo que tiene que ver con la predicación, con la escritura, con la enseñanza, ¿ya? Y con la propia Biblia, ¿ya? De nosotros. Encontramos afirmaciones también y una preocupación de Dios muy seria en su veracidad, porque, ¿no es cierto?, el carácter de Dios está implicado en su palabra. Y hay mandamientos concretos, ¿ya? Apocalipsis 22, del versículo 18 al 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios les traerá las palabras que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ya vemos que aquí Dios nos juega con la autenticidad y la inspiración que tiene de su propia palabra, ya porque su carácter está implicado en eso. Dios no está solo interesado en que los conceptos o las ideas de la revelación sean verdaderas, sino que también está en las que ¿no es cierto? Que Dios no está interesado solo en los conceptos o ideas generales, sino que está interesado en las palabras que sean verdaderamente inspiradas. El objetivo de la inspiración, ya de la doctrina de la inspiración divina, es que las palabras son divinas, las que están escritas ya en el texto original, ¿no es cierto? Y no los conceptos, no las ideas, sino que las palabras en su totalidad. ¿Ya? Entonces vemos que esta doctrina de la inspiración parcial o conceptual se cae, ¿ya? Porque Dios no solamente le interesan los conceptos o ideas, ¿no es cierto?, que trata la Biblia, sino que las palabras. Hay otra teoría, que es la teoría natural, ¿no es cierto? ¿Ya? Que, bueno, esta teoría eh, afirma que los autores no encontraron en Dios la inspiración, ni en la idea ni en el dictado, sino que lo que pasó es que se les ocurrió, se les ocurrió, ¿no es cierto?, a ellos mismos, ya que ellos de alguna u otra manera se pusieron de acuerdo tanto en 2000 años antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto?, para escribir todo esto, ¿ya? Y la inspiración no estaba en ellos, ¿ya? Sí, o sea, no estaba en Dios, sino que estaba en ellos. En su redacción de las escrituras, los autores sintieron y fueron movidos naturalmente por ellos mismos, de modo que como un compositor, un artista, un músico, un arquitecto o un escritor de poemas, ¿no es cierto?, se inspiran en su grande obra o en otras cosas que escuchan, asimismo ellos se inspiraron para hacer la Biblia. Pudieron ser muy espirituales por su sensibilidad y talento excepcional, pero ellos pueden, ¿no es cierto?, decirse que sus escritos son inspirados por ellos mismos, pero no por Dios. Se niegan totalmente eh, estas personas, ¿no es cierto?, eh, a afirmaciones como que la palabra es la palabra de Dios. Ya ellos niegan totalmente esas cosas. Y usted al escucharme, ¿no es cierto?, puede que quizás se ría,
puede que quizás encuentre una tontera esto, pero de verdad que hay gente ya que tiene conflictos con esto y quizás nosotros nos podemos topar con algún hermano, con alguna persona que está luchando con esto, ¿ya? Así que, sobre todo estas corrientes liberales, ¿no es cierto?, que son doctrinas, eh, bueno, son doctrinas satánicas, ¿no es cierto?, que atacan la verdad de Dios, que atacan a Dios mismo, ¿ya? Así que vale la pena poder decir algo sobre esto, ¿ya? Y lo primero que tenemos que decir es que niega todos y cada uno de los pasajes que hemos visto, ¿ya? Así que si usted, bueno, que no tratamos todos los pasajes, obviamente, pero ustedes los tenían ahí, niega todos aquellos, ya que vimos, ¿ya? Y una gran inconsistencia, ¿ya? Aparte de la más importante, ¿no es cierto?, que son las palabras de Dios que ya vimos, hay otra inconsistencia que tiene, ya que es que exalta a la humanidad, diciendo que ellos son los que inventaron esto y va achicando, ¿no es cierto?, el poder de Dios, o la inspiración de Dios, o la providencia que tiene Dios, el cuidado que tiene Dios en cómo se expresan las cosas. Y lo que pasan por alto, que en esta exaltación humana, es que pierde el hecho de que el hombre, por muy inteligente o muy religioso que sean, estos hombres escribieron de su propia condenación, escribieron de sus fracasos, escribieron de sus debilidades, escribieron de sus preocupaciones, ¿ya? Jamás un hombre escribiría de su propia condenación, por muy inteligente que sea, ya mucho menos proclamaría una salvación que procede de Dios y no que lo pueda ganar por un esfuerzo humano, ¿ya? Ellos no pueden, los autores, ¿no es cierto?, de la Biblia, durante toda la Biblia desarrollan una salvación que no se consigue por esfuerzo, sino que solamente se puede conseguir a través de la gracia y misericordia de Dios que nos rescata de las llamas del infierno, ¿ya? Esto es una cosa que podemos decir nomás de toda la Biblia, ¿ya? Pero yo considero que es lo más fuerte, ya que es sobre la salvación, y si hubieran sido muy inteligentes, muy sabios, muy religiosos, ya, porque si ustedes ven la literatura religiosa de otros tiempos, ya, inclusive actualmente, todas las religiones lo que hacen es plantear una salvación por obras, que tú puedes llegar a ser bueno a través de un sacrificio, de un esfuerzo humano, lo que sea. Ya, los autores, esto, no. Por ende, la inspiración que tuvieron no pudo haber sido natural, porque no hay nada natural que te llegue a ti, llegar a una idea de que no, estamos fritos, lo único que necesitamos es que Dios pueda tener misericordia de usted. Trate de usted de convencer a una persona que eso es así, eso es imposible si Dios no obra en la vida de nosotros. Las personas que prueben estas ideas, ya de la teoría natural, siempre las vamos a ver atadas a una salvación por obras. Y es una letal mentira de que el hombre contribuye a la redención con obras humanas, ritualistas o lo que sea, ¿no es cierto? Y lo único que hacen es que se niegan a poner su confianza en Dios, y lo único y perfecto sacrificio de Dios, dicen, no, eso no es suficiente para mí, yo necesito contribuir conmigo porque yo soy bueno, yo soy capaz de ganarme el cielo. Ya, el sacrificio de Cristo le es insuficiente a estas personas, ¿ya? Y ni las mentes más dotadas de este planeta ni siquiera se acercan a las doctrinas que escribieron estos, ¿no es cierto?, campesinos, pescadores o médicos también que relataron las escrituras, ya que escribieron las escrituras. Pero si todas estas corrientes están mal, ¿cómo es que podemos explicar la inspiración? Ya que las poquitas que vimos, ¿no es cierto?, están erróneas. ¿Cómo es que podemos explicar de alguna manera la inspiración? Y hay una forma que los teólogos, ¿no es cierto?, han desarrollado, que se denomina inspiración plenaria, ¿ya?, y verbal. La inspiración plenaria y verbal nos dice que por medio del Espíritu Santo de Dios, Dios inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales. La palabra inspiración alude al proceso de causalidad divina que subyace tras las autoridades de las Escrituras. Eso es lo que nos cuenta, ¿no es cierto?, esta inspiración plenaria y verbal. ¿Y qué quiere decir todas esas cosas que los teólogos nos cuentan? Lo que se refiere a aquella acción que hace Dios es una acción directa sobre el autor humano,
que genera la creación de una revelación perfectamente escrita en el original, ¿ya? Hace referencia a una misteriosa obra del Espíritu Santo por la que éste se sirve de la personalidad, del lenguaje, estilo y contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo la divinidad y autoridad de Dios. Estas obras eran el fiel producto del autor humano y del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver que todos los pasajes que vimos están de acuerdo con esta inspiración plenaria y verbal, en donde hay una participación del sentimiento, de la personalidad transformada del autor, y la inspiración viene por el Espíritu Santo para que escribiera lo que tuviese que escribir. Y en ese proceso siempre está el Espíritu Santo de Dios supervisando cada palabra que con la tinta se está plasmando. ¿Ya? Esto encaja con la palabra también que se usó en el versículo clave que vimos, ¿no es cierto?, de 2 Timoteo 3:16, que era Theopneustos. Esta palabra griega, ¿no es cierto?, que transmite el sentido de que Dios respiró o sopló las escrituras por medio de los autores bíblicos. Es incluso posible que la traducción más exacta que nosotros debiésemos tener en 2 Timoteo 3:16 sería: toda la escritura es exhalada por Dios. Y lo más importante aquí es reconocer que la Biblia reivindica como inspiración es un proceso de supervisión divina. O sea que toda la doctrina de la inspiración, de cómo se generó desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está supervisada siempre por Dios. Dios redactó las escrituras, ¿no es cierto?, influyendo en las personalidades del autor humano. Esto hizo que los autógrafos ya se consignaran en palabras que son inerrantes y con todo el peso de la autoridad divina, ¿ya? Es como el heraldo, ¿no es cierto? Nosotros conocemos la historia o lo que eran los heraldos en la antigüedad, en donde ellos se plantaban, ¿no es cierto? Y tenían el uniforme de soldado y todo lo que refería a un soldado, pero las cosas que ellos iban hablando en el camino no importaban nada porque eran de ellos, pero en el momento en que se paran a hablar bajo la autoridad y delante y de parte de la autoridad del rey, entonces ahí todas las personas escuchaban atentamente, porque ya él no estaba hablando de lo que creía o de lo que sentía solamente, sino que de parte del rey, ya de parte de Dios. Ya lo tenemos que tener aquí claro, es que los autores fueron influidos por el Espíritu Santo no anuló las personalidades de ellos, porque esas personalidades, ese carácter, esos sentimientos que tenían, habían sido transformados por el Espíritu Santo. Toda su persona, toda su integridad de vida ha sido transformada por el Espíritu Santo, lo que hizo que el Espíritu Santo pudiera escribir esas palabras, pero también el autor humano podía palpar ahí sus sentimientos y sus emociones, ¿ya? Y las cosas que los caracterizaban a cada uno de ellos. En ese proceso, ¿cómo ocurrió? ¿Ya? Los procesos de redacción, ya, y ya hemos hablado de esto en algunas clases anteriores, el pastor también lo mencionó hace algunos domingos atrás, el proceso fueron muchos y fueron diversos, ¿ya? El pastor, ¿no es cierto?, trató este tema, también lo trató, no me acuerdo qué otro hermano, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a recordarlo igual un poquito. Moisés escribió bajo la supervisión directa de Dios. Y en ocasiones también le dijo, Dios mismo escribe esto y esto. Y Dios, o sea, y Moisés lo escribió. David escribió cánticos, ya de situaciones y experiencias personales que vivió él, ya. Todas estas cosas supervisadas siempre a través del Espíritu Santo con carácter transformado, ¿no es cierto? Y las cosas que ya hemos visto, ¿no es cierto? Mateo y Juan escribieron en base a sus experiencias con Jesús de lo que ellos vivieron. Ya, Salomón recopiló varios proverbios. Lucas no fue testigo, pero hizo una exhaustiva investigación ya en aquel tiempo, lo más probable, ¿no es cierto?, es que tuvo que haber implicado, ¿no es cierto?, entrevistar a personas, estar con apóstoles, estar en los lugares, visitar eh, hermanos, ¿no es cierto?, que vieron esas cosas. Fue una cosa espectacular, ¿no es cierto?, lo que hizo Lucas. Juan tuvo una visión y la plasmó en algunos capítulos de Apocalipsis, ¿no es cierto?
Pablo solía dictar sus cartas a un amanuense, ya que era como un secretario que escribía. Jeremías dictó la palabra que Dios dio a su escriba Baruch, quien realizó el manuscrito. Ya, entonces vemos que hasta la redacción fue única, y hasta la redacción tiene su riqueza en cada autor. Fueron diversas las formas, pero en cada una de ellas el Espíritu Santo supervisó toda y cada una de las letras que se estaban faltando en el texto original. Pedro define mejor este proceso en el pasaje que estamos viendo en pantalla. En el contexto de Pedro, que estaba a punto de morir, ¿no es cierto?, de su martirio, el apóstol habla en primer lugar de la necesidad de asirnos de la verdad. Y después habla de otras cosas, ¿no es cierto? Pero esto es central, el poder abrazar la verdad y no soltarla nunca. Antes de su advertencia sobre los falsos maestros, ¿no es cierto?, que sigue más adelante, Pedro declara el carácter fidedigno de las palabras escritas en la Biblia. Esto, que las mismas no son el mero producto de autores humanos, sino del Espíritu Santo a través de ellos. Siendo que Pedro vivió en carne propia todas las experiencias con Jesús, él dice algo muy importante e impactante que a mí no deja de sorprenderme cada vez que veo esto, es que Pedro dice que la palabra profética es mucho más confiable y aún más segura de mi propia experiencia. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí, ¿no es cierto? Que dice que la Biblia es mucho más confiable, incluso de lo que yo viví, porque es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. La creación de los libros bíblicos no se debe a una iniciativa humana. Pedro afirma de forma muy directa que cuando los autores humanos redactaron los textos, era Dios quien estaba hablando a través de ellos. Algo parecido afirma David, ya cuando dice el Espíritu Santo, en 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Ya? Fue un proceso milagroso que implicó directamente la alteración personal y el poder del Espíritu Santo. La expresión siendo inspirado hace referencia como un velero, ¿ya? Que es la misma que se encuentra en Hechos, capítulo 27, versículo 15, la expresión siendo inspirado hace referencia a una embarcación que se impulsa por el viento, ya es el viento que la impulsa. En la redacción de las escrituras el profeta comunicaba la palabra de Dios, ya por medio de su pluma, y el espíritu lo impulsaba, ¿no es cierto?, constantemente para que pudiera hacerlo. El resultado final de este proceso, ya de la inspiración, fue un escrito plenamente de la palabra, ¿no es cierto?, de los autores humanos en su lenguaje, estilo y perspectivas personales, pero bajo la directa supervisión de Dios por su espíritu, plasmado en las páginas de las escrituras propias, ya de las palabras de Dios. El producto final es la palabra de Dios inspirada, inerrante, autoritativa, en cada letra, en cada página de los 66 libros de la Biblia. Ya, y es impresionante fijarse en este detalle que vemos en las cartas de Pablo, y también lo vemos en otra parte, ya sobre la extensión de la expresión toda la escritura, ya que lo vemos acá y también lo vemos en el pasaje clave que estábamos viendo al principio, que dice toda la escritura. Solo hay que mirar la primera carta de Pablo a Timoteo, ya, ¿no es cierto?, en Timoteo, donde se afirma en 1 Timoteo 5:18, que dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey, hay trilla, y digno del obrero es su salario. Ya, no sé si usted, si quieren, me ayudan, ¿no es cierto?, en buscar en su Biblia, en 1 Timoteo 5:18, dice algo impresionante que a mí de verdad me sorprende siempre, que es, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí lo que está haciendo Pablo a Timoteo es citarle la ley de Moisés, ya, ¿no es cierto?, en Deuteronomio 25:4, y además de eso, le cita el Evangelio de Lucas, ya, en Lucas 10:7. Y lo que Pablo aquí hace es que asigna el título de escritura con mayúscula, ¿no es cierto?, una mayúscula ahí bien grande, a ambos textos. Aunque el acento principal del texto en 1 Timoteo no es la inspiración, es muy difícil no darse cuenta que Pablo lo que está haciendo aquí, diciéndole a Timoteo, ¿no es cierto?, es que pone al mismo nivel la escritura de Lucas a la escritura de Moisés, ¿ya?
para referirse tanto al Antiguo Testamento como inspirado, pero también al Nuevo Testamento como inspirado. Y la implicación que surge, pues, ¿no es cierto?, rápidamente, es que la afirmación de Pablo, en el sentido de que toda la escritura es exhalada por Dios, se aplica a los escritos de Juan, a los escritos de Lucas, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento, como para el Antiguo Testamento, y esto está completamente en línea con la descripción que hace Pedro en el proceso de la inspiración que vemos en pantalla, ¿no es cierto? Y la preautenticación del Nuevo Testamento por parte de Jesús. ¿Ya? Es impresionante ver cómo el mismo Pablo, ¿no es cierto?, pone en manifiesto estas dos cosas. La pregunta que siempre surge aquí cuando uno ve la inspiración es, ¿hay errores en la Biblia? ¿Hay errores en los escritos? La respuesta es que sí. Tenemos, ¿no es cierto?, en nuestras Biblias errores que son propios del copiado y de la traducción, pero a lo que se refiere la inspiración, en cuando dice que las escrituras son inerrantes, no tienen falla, no tienen errores, son auténticas y son inspiradas, es al texto original que les fue entregado a los apóstoles. Por eso nosotros vemos, porque nuestra Biblia, por ejemplo, tiene títulos arriba, ¿no es cierto? Tiene comentarios muchas veces, esas cosas no son inspiradas. Lo que está inspirado es el texto ahí en capítulo y versículo. ¿Ya? Sin embargo, a través del tiempo, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, desarrollar los escritos, para poder traducirlos, para poder que se expandan, uno tiene que hacer un proceso de copiado. ¿Ya? Antiguamente no había toda la industria que tenemos hoy de los computadores, de estas imágenes que se mueven, ¿no es cierto? Y las conversaciones que estamos teniendo ahora no existían, ¿ya? Así que una persona humana tenía que ir transcribiendo en lo que está viendo aquí, ¿ya? Para que otro también transcriba lo que él transcribió y así vaya pasando, ¿ya? Así que no sé si ustedes han transcrito un libro o están tomando apuntes cuando yo estoy hablando, pero la verdad es un proceso bastante arduo, ya en donde uno a veces está cansado, el escriba peleó con la señora la noche anterior y pone ahí cosas que no, que tenía cosas, ¿no es cierto? Estaba enojado y escribió algo, se le pasó algo, estaba durmiendo, no sé, cualquier cosa. Esas cosas a veces van quedando, ¿ya? Y hay frases en el margen de la Biblia, ¿no es cierto?, que han sido anexadas muchas veces, o errores de letra, errores de gramática, que se pueden encontrar en algunas traducciones antiguas, pero yo le invito, hermano, a que usted pueda investigar o conocer sobre la crítica textual. Ya la Biblia sufrió un proceso de corrupción, ¿no es cierto? Y es tremendamente increíble cómo la evidencia ya de manuscritos que salen cada cierto tiempo van saliendo, ¿no es cierto?, escritos antiguos, ya, evidencia de manuscritos los cuales se pueden estudiar para compararlo y conocer los errores que algunos textos tienen, ¿no es cierto? Pero la Biblia actual que tenemos ya son obras maestras de estudio y de comparación de críticos textuales que determinan cuán veraces son estos textos en comparación a los más originales que se tienen, que son más de 5.900 copias actuales que tienen de los libros más antiguos de estos tipos de los textos, ¿no es cierto?, bizantinos, de los textos alejandrinos, ¿no es cierto?, en donde la informática hoy en día podemos comparar todas esas cosas, ¿ya? Y hace un acercamiento muy cercano al texto original. Y bueno, vale la pena, ¿no es cierto?, destacar eso ahora, ¿ya? Y viene al caso, ¿no es cierto?, hablar de esto, pero por el tiempo no podemos andar en todo esto, ¿ya? El ejemplo de los errores, ¿ya? Porque usted puede escuchar la palabra error y dice, ¿qué? ¿La Biblia tiene errores? Y no falta el idiota que viene, o algún amigo que dice, no, tu Biblia está hecha por manos humanas y tiene errores, y aquí y allá, ya. Bueno, aquí le vamos a poner un ejemplo de qué errores tiene la Biblia, a ver si son tan tremendos como la gente dice, ¿ya? Tenemos aquí uno en Romanos 8:1. Es un pasaje muy hermoso este capítulo, ¿no es cierto?, que estamos estudiando con los adolescentes justamente este capítulo, ¿ya? Y tiene una añadidura, por lo menos en los textos antiguos de la Reina Valera, ¿ya? Si usted va a su Reina Valera, como dirían los abuelitos en la verdadera Biblia, ¿ya?, va a encontrar que tiene una añadición. Sin embargo, las Biblias actuales eliminan esta frase, que por cierto, no es una frase inventada, sino que es una frase que se repite más abajo en los versos cuando uno sigue leyendo, se topa con esa frase, solamente que se añade aquí, ¿ya?
Ese tipo de errores son los que se encuentran, ya que la frase, ¿no es cierto?, literalmente es la que dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Esa añadidura no está aquí en los textos más originales. Lo que debiese decir el texto es, ahora pues ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, punto. Así debería llegar. Ya, sin embargo, hay una anexión, hay una añadición de una frase, ya aquí. Ese tipo de errores, ya, este tipo de errores son los que se encuentran, y la verdad es que es muy común cuando uno hace un copiado de durante miles de años, ¿ya? Ese tipo de errores son los que se encuentran, pero cada vez más salen escritos y tumbas nuevas. Y de hecho, si usted va a una Biblia actual, como la que le puse el ejemplo ahí abajo a la NBI, dice, por tanto, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya? O sea, no se asuste, porque la verdad hay gente muy capacitada que ve estos temas ya y que por amor a nosotros nos ayuda. Ya la Biblia sufrió, ¿no es cierto?, este proceso, pero también se está restaurando, porque Dios está implicado en lo que Él dice y Él se encarga de supervisar cómo llega el mensaje. Por ende, Dios en su poder y en su providencia va a estar preocupado de que todas estas cosas se sepan y que nosotros podamos cada día crecer y cada día tener aún más acercamiento al texto original hasta que llegue, ¿no es cierto?, nuestro Salvador y nos diga, este es el original, ¿no es cierto?, completamente, ¿no? Pero lo que tenemos hoy en día en nuestras manos es una Biblia muy, pero muy cercana a a lo que es el original, y son este tipo de errores, ya no es que no, es que aquí la Trinidad no se explica bien porque tú no sabes si el griego dice esto, no, es que aquí está doctrina, ten cuidado, porque no, son este tipo de errores, ya son errores propios del copiado y de la traducción, así que cuando usted escuche tu Biblia es falsa porque tiene errores, ya no le crea, ya, y estudie, ya, para que usted pueda tener, estudie, ore y crezca en piedad, ya no solamente se dedica a comprar libros, sino bueno, ahí vamos a conversar, ¿no es cierto?, de eso, no crea estas cosas que dice la gente, ya, de que la Biblia tiene errores, mira aquí, tenga cuidado, ya sea prudente, son este tipo de errores los que usted va a encontrar. ¿Ya? Y lo único que hace este tipo de error es resaltar, no el error, sino lo que hace resaltar la perfección y la providencia que Dios ha tenido en su cuidado para con nosotros, porque Él es quien encarga de restaurar estos propios errores de las traducciones humanas, ya que nosotros somos falibles, así que a veces podemos añadir alguna frase, ¿ya? Y la prueba más grande que tenemos de que la inspiración es real, para mí, ya, porque si usted estudia la bibliología, ¿no es cierto?, se va a topar con muchas pruebas, pero la más importante para mí, ¿no es cierto?, para no alargarme más, es Jesús, ¿ya? Más grande, la prueba más grande, ¿no es cierto?, de la inspiración es Jesús, quien resistió a Satanás con la Biblia, en Mateo capítulo 4. Se identificó con la Biblia, en Juan 15, versículos 17, ¿no es cierto?, en Juan 15, ¿no es cierto? Se sometió a ella y llamó a someterse a la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículo 17. Resolvió problemas prácticos y problemas de fe con la Biblia, en Mateo capítulo 12, versículo 1. Manteniendo estas ideas antes y después de la resurrección. Y ahí eso es increíble, ya lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 13 al 47. Jesús mismo, siendo Dios, se sometió a esto, ¿ya? Siendo totalmente humano, totalmente Dios, se sometió a esto. Usted tiene dudas, hermanos, ¿ya? Usted puede estudiar más, usted puede conocer más, pero usted puede también conocer mucha información, dominar inclusive mejor que yo y poder hacer charlas y predicaciones. Bueno, no dudo, ¿no es cierto?, que lo pueda hacer mejor que yo, pero dominar muy bien la bibliología no nos va a hacer entender a cabalidad esto. ¿Ya? Si queremos saber si las escrituras son inspiradas por Dios, tenemos que confiar como un niño. ¿Ya? Si queremos saber que la inspiración de la escritura es de parte de Dios, yo le invito a confiar no en un libro de teología sistemática o la Biblia, ¿no es cierto?, de estudio que usted tiene, sino que sea la relación personal con Dios de amor íntima que usted tiene con Dios, lo que le lleve a confiar cada vez más en su palabra, ¿ya? Si la Biblia, ¿no es cierto?, dice, por ejemplo, que usted está pasando
que la Biblia dice, ¿no es cierto?, que Dios cuida de usted. La Biblia dice que de las cosas malas, Dios las transforma para bien, por ejemplo. O usted ve las promesas que Dios da a su pueblo que confía en Él. Ya Dios, eh, si la Biblia dice que usará todas las cosas para bien, y usted está pasando por un momento de sufrimiento, está pasando por un momento de angustia, de turbulación, ¿no es cierto?, de algún momento en que usted está en esta crisis, ¿no es cierto?, de fe, ya, y no está yendo todo bien, pero la Biblia dice que Dios va a obrar para que todas las cosas redunden para bien. Entonces yo ahí le invito, hermano, a confiar en lo que la Biblia dice, en lo que Dios dice para usted, agarrarse de esas promesas de Dios. Dios no promete sacarle del sufrimiento y que vaya usted en un camino de rosa, ¿no es cierto? Dios promete estar ahí en el sufrimiento y consolarlo a pesar de que usted es pecador, a pesar de que usted merece el infierno. Dios le va a dar el cielo si usted se acerca a Él, Él se acerca a usted y Él va a estar con usted, ya a través del sufrimiento. Hacer del sufrimiento algo bueno, ya es algo que nadie se imagina, ya, pero Dios es poderoso. Si Dios quiere hacer de su sufrimiento un progreso para el Evangelio, una glorificación del Evangelio, hacer del sufrimiento algo bueno, usted ponga su vida en esas promesas, usted ponga su vida en lo que Dios podrá hacer con usted y usted va a conocer ahí que la Escritura es inspirada por Dios y que no son palabras de hombre, sino que palabras de un Dios poderoso, lleno de poder y de amor. ¿Ya? Y lo que está ahí registrado con tinta y papel está en hojas físicas, ¿no es cierto?, delante de usted, pero son palabras de Dios poderoso, que se acerca cuando nosotros nos acercamos a Él, que siempre está dispuesto a perdonarnos y que cuida de la vida de sus hijos, ¿ya? Así como el sufrimiento, ¿no es cierto?, en este tema, en toda el área de la vida cristiana, ¿ya? En cada una de las cosas que nosotros podemos estar viviendo y con lo que vivimos hoy en día. Si queremos conocer de verdad la inspiración de la Escritura, estudiémosla, veámosla, pero también confiemos en ella, vivamos ella, ya vivamos en la inspiración de las Escrituras y comprobémoslo en nuestra vida. Ya cuando venga la gente que diga la Biblia tiene errores, ya nadie le va a venir a contar a usted si la Biblia tiene errores o no, porque usted ha vivido una experiencia íntima con lo que Dios promete en su Biblia. Muchos hombres murieron con tal de que la Biblia llegara hasta nosotros, ya pasándola escondida en puerta, país tras país, continente tras otro, la tradujeron, murieron para traducirla, para que, no para que nos vengan a contar cosas, no para que un papa diga, no, Dios dice esto, no para que alguien diga, no, Dios dice esto, pero tú no podías acceder a más información, no. La tuvieron para que nosotros pudiéramos confiar en ella, confiar en Dios, confiar totalmente en libertad y sin ninguna atadura a lo que Dios nos da. Ya la tradujeron para que nadie viniese a contarnos cosas nuevas, cosas extraordinarias de supuestamente que vienen de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero que no salen en la Biblia. Ya, por eso tenían el amor por nosotros de que esto nos llegara a nosotros. La Biblia es lo que nos debe bastar, la Biblia es lo que nos debe sustentar, la Biblia es lo que nos debe guiar por siempre. Oración y Biblia, ya es la base que siempre se predica, ¿no es cierto?, nuestros hermanos en la iglesia y que a veces a mí por lo menos se me olvida bastante, ¿ya? Y ninguna más importante que la otra. Una vez le predicaron a Spurgeon, ¿no es cierto? Siempre hablo de Spurgeon, es difícil que yo no hable de Spurgeon, me gusta mucho. Le preguntaron una vez a él, dijeron, ¿qué es más importante? Y para tratar de pillarlo, ¿no es cierto? ¿Orar o leer la Biblia? ¿Ya? Y él contesta con otra pregunta, le dice, ¿qué es más importante para ti para vivir? ¿Inhalar o exhalar? ¿Ya? ¿Podéis respirar sin exhalar? E intente solamente vivir inhalando. Va a quedar un poco gordito, ¿no es cierto? Son las dos cosas esenciales, ¿ya? Orar y leer la Biblia. Y Paul Washer también ayuda diciendo que no sirve de nada que nosotros conozcamos la autoridad de la Escritura, la inspiración de la Escritura, la inerrancia de la Escritura, si nosotros no vivimos la suficiencia de las Escrituras en nuestra vida, y son suficientes para nuestra vida. Si tiene duda, hermano, yo le invito a conocer más. Ya tenemos la teología sistemática de John MacArthur, que es muy buena, muy precisa. Tenemos hermanos también que nos han ayudado en predicaciones, Josías Trauman, y a mí me gusta mucho Josías Trauman, es bastante claro para explicar las cosas, sobre todo cosas que son un poco más complicadas, ¿no es cierto? Ahí tiene una predicación muy linda sobre la inspiración de las escrituras. Usted la puede buscar en YouTube ahí,
Straumann. También tenemos a el doctor Reis Sproul, ya yo soy fanático de Reis Sproul, en su programa Renovando su Mente, ya con el profesor Arce Sproul una vez más en su aula de clases, que tiene una forma de explicar él muy precisa, ¿ya? Y vamos a entonces a qué es la inspiración, ya que ¿qué es la inspiración? La inspiración es el proceso por el cual la Biblia fue exhalada por Dios, soplada por Dios, hablada por Dios a través de personas humanas, las cuales fueron dirigidas y gobernadas por Dios, sin anular su personalidad para que consiguieran sin ningún error la revelación divina en los manuscritos originales. Así, por medio de la inspiración, Dios garantiza a nosotros el registro fiel de su revelación por amor y misericordia a nosotros. Dios nos bendice, hermano.